Buen día. Estábamos viendo salidas digitales. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la última clase? Porque me entienden ustedes, yo me salto 10 diapositivas que no se me da cuenta. Un día se lo voy a hacer, le dejo diapositivas adelante. Después les voy a contar una anécdota. Habíamos estado viendo la configuración del terminal, que ya lo habían empezado a ver con Nicolás, y cerramos la configuración eléctrica de la patita del chip. Y habíamos empezado con una de las posibles funciones que puede tener la patita, que es una entrada y salida digital. ¿Sí? Que es idéntica a lo que habíamos visto cuando empezamos a ver periféricos antes del parcial. Vimos que hay un montón de registros de configuración para este dispositivo. Pero básicamente hay dos registros que son los más significativos, que son equivalentes a los registros que nosotros tenemos. El registro DIR, que determina si es una entrada o una salida, cada uno de los bits, y el registro PIN, que determina si es una salida, el valor de la salida del estado, de 0 en 1, y si es una entrada, es donde yo voy a leer el estado de la entrada. ¿Sí? Si es una salida, también puedo leer el estado de la salida que escribí por última vez. ¿Sí? Esos son los dos registros fundamentales. Con eso puedo manejar el puerto. Los otros van a ser atajos. Y habíamos visto, esto es parte del diagrama, perdón, esto es parte del manual, del micro, y habíamos visto que estaba el flip-flop de dirección, que es el que escribimos con el registro DIR, y el flip-flop de datos, que es el que escribimos con el registro PIN, y este buffer es el que conecta la salida de datos con el terminal y con todo el circuito que habíamos visto antes, y entonces, si esto está conectado es una salida, y si esto está bloqueado por acá, solo es una entrada. Y este es el buffer que me permite leer el estado del pin, ya sea que lo esté leyendo por el flip-flop o lo esté leyendo por el circuito externo. ¿Sí? Esto es una versión esquemática de lo mismo que habíamos construido en el tema 5, antes del parcial. Los otros registros me van a permitir cambiar el contenido de estos más fácilmente. Los puedo usar, me resulte cómodo o no. ¿Sí? Pero la forma básica de leer este registro, enmascarar los bits que quiero cambiar y volverlos a actualizar, siempre va a funcionar. ¿Sí? Bien. Además del registro PIN, entonces, este procesador me daba una máscara donde yo podía poner algunos bits en 0 y algunos bits en 1, y entonces los bits que están en 0 son los que voy a operar cuando lea la versión MPIN, que es la versión de PIN enmascarada, y los que están en 1 son los que no va a pasar nada. Cuando los lea los leerá siempre en 0 y cuando los escriba se va a ignorar la escritura. ¿Sí? Y MPIN es el alias de PIN pasando por la máscara. ¿Sí? Este es el lector de escritura, o sea, yo puedo leer y puedo escribir. Los que estén en la máscara son los que voy a ver y el resto quedan ignorados. Si eso no me gusta, tengo también tres registros, uno para hacer un set, uno para hacer un clear y uno para hacer un toggle. Igual que cuando vimos la parte de interrupciones. Entonces, si yo escribo un 1 en alguno de estos bits, esa salida se activa. Y si escribo un 0, no cambia. ¿Sí? Es lo que pondría en la máscara del oro. En el clear, si pongo un 1, la salida se pone en bajo. Si pongo un 0, no cambia. Y en el not,
Si pongo un 1, cambia. Si estaba en alto pasa abajo, si estaba en bajo pasa alto. Cambia sin importar en qué estado esté. Y si pongo un 0, no cambia. ¿Sí? Profe, Sí. puede pasar que ponga set y clear a la vez, porque son dos registros. Son dos registros distintos. Entonces, Van a ser dos operaciones distintas, en el tiempo van a estar desfasadas. pero para el mismo puerto, ¿no? Para P0, que lo ponga en set y clear a la vez. Sí. Pero no a la vez. Ah, Vas a tener que hacer primero, o sea, como son dos direcciones distintas, no vas a poder hacer un setting clear al mismo tiempo. Temporalmente vas a tener que hacer primero uno y después el otro. Y si estás alterando el mismo bit, el bit va a subir y va a bajar. ¿Se entiende? Y si son bits distintos, no pasa nada. o sea, ¿Sí? queda en el estado de la última operación. Claro, queda en el estado anterior. O sea, si vos mandás un 0 a cualquiera de estos, queda sin cambio. Que es la idea que yo quiero manipular. 3, entonces le fijo el valor a esos 3 y me despreocupo por el resto. Si no, la secuencia es leo, altero esos 3 y escribo. Fíjense que hay una diferencia. Si yo necesito que determinados bits cambien a 0 y otros cambien a 1 al mismo tiempo, no puedo usar esto. ¿Se entiende? Porque si yo los veo temporalmente, por un lado voy a hacer el set, después voy a hacer el líder, después voy a hacer los no. En cambio, si yo leo, modifico y escribo, cuando cambian todos de forma coherente. Depende de qué esté haciendo con esas señales, puede ser importante. Para eso es como que estaría el más, si quiero elegir alguno. ¿Sí? Bien. Esto básicamente está pensado para que sea más fácil operar con algunos. Entonces, hago lo que quiero sobre los bits que quiero y me olvido. En línea con eso tengo, habíamos dicho, bit banding. O sea, que voy a ver cada uno de los bits en una dirección entera, como si fuera el bit menos significativo. Siempre lo veo como el menos significativo. ¿Sí? Y eso van a ser los registros Word y los registros byte, porque lo voy a ver como si fuera una palabra de 32 bits y también lo voy a ver como si fuera un byte. O sea, dos veces tengo el mismo bit. Entonces, los registros W corresponden a cada uno de los bits como una palabra con 31 bits en cero y el bit que a mí me interesa en el menos significativo. El W0 corresponde al bit 0 del GPIO 0. Este corresponde al bit 1 del GPIO 0. Este corresponde al último bit del GPIO 0. El 32 corresponde al bit 0 del GPIO 1. ¿Se entiende? Y como son palabras, vamos saltando de 4 en 4. El byte, el registro B, va a ser idéntico, solo que este salta de 1 en 1, y entonces si yo lo leo como una palabra de 32 bits, voy a tener el bit 0, o el M más 1, el M más 2 y el M más 3. ¿Sí? Pero si accedo a nivel byte, es la misma lógica que la anterior. ¿Sí? Pero me muevo de 1 en 1. Entonces existen los registros W y existen los registros P. Bien. Volvamos a nuestro ejemplo de configuración. Nosotros teníamos para configurar una tecla y un LED. A la tecla la vamos a poner como entrada. Entonces, habíamos visto en su momento que el terminal que estaba conectado, cuando se lo ponía en función 0, se transformaba en el bit 1 en el bit 9 del puerto GPIO 1. ¿Sí? Y lo tengo que poner como entrada. Y en el caso del LED, en el bit 12 del mismo puerto GPIO. Así que ahí tenemos un caso en el que a un bit lo tengo que poner como entrada, al otro como salida y al resto no tocarlos. ¿Sí? Para configurarlo tengo que usar el DIN 1 porque los dos bits están en el mismo puerto GPIO, si no por ahí tendré que usar el 1 y el 2. Al bit 9 lo tengo que poner en 0, al bit 12 lo tengo que poner en 1
y el resto no cambia. ¿Sí? A nivel de configuración inicial. Para saber si la tecla está apretada, tengo un montón de opciones. Puedo leer el registro PIN y hacer una máscara para ver el bit 9. Hacer un AND con el bit 9 solamente, si eso da 0 o si eso da distinto de 0, voy a saber si la tecla está apretada o no está apretada. Si está apretada, ¿qué va a dar? 0 o distinto de 0. 0 no lo decidió bajo. Cuando la apretaba ponía masa, ¿sí? Y entonces leo 0. Y cuando lo suelto voy a ver distinto de 0. Bien. La otra posibilidad sería enmascarar. Usar la máscara con el bit 9 en 0, todo el resto en 1, y entonces solo voy a leer el bit 9 en MPIN en lugar de en PIN. La otra posibilidad es leer el registro B42, que es el que corresponde al bit 9 del puerto 1. Y la otra posibilidad es leer el W42. Ahí directamente voy a leer 0 o 1. ¿Sí? Si está apretado 0, si está suelto 1. ¿Sí? Acá como byte, acá como byte. ¿Y cuál es mejor? El byte. Cualquiera de las dos a mí me daría igual en este caso. Ahora, si tengo 4 teclas y creo que se apretó una de las 4, y después voy a decidir cuál es, pero necesito saber en este momento si hay alguna de las 4 apretadas. ¿Cuál es mejor? No, yo creo que esto, si están todos en el mismo puerto. Ahora, si están en puertos distintos, no, ya vamos a ver. Entonces depende cuántas me hayas ganado el piso de electrónica. Por ahí está bueno leer, enmascarar en cada uno de los lugares donde hay una tecla y decir, bueno, si esto es 0, están todas las teclas apretadas, si esto es distinto a 0, hay alguna tecla suelta, digamos. A veces es interesante. ¿Sí? Y recién después centralizar cuál es la tecla. Si igual necesito saber cuál es cada una de cada, puedo ir pasando por registros BOW. A nivel LED, si lo quiero prender, tengo que poner en 1 el bit 12 del registro PIN. Y si lo quiero apagar, tengo que ponerlo en 0. Esto es algo con lógica directa. ¿Cómo lo puedo hacer? De un montón de formas. Enmascarando, o sea, leyendo, haciendo un OR o haciendo un AND y volviendo a escribir. Seteando el MPIN y escribiendo en el seteando el mask y escribiendo el MPIN. Si lo quiero prender, puedo escribir un 1 en el set1. Si lo quiero apagar, puedo escribir un 1 en el clear 1. Si quiero cambiarlo, que de hecho es lo que vamos a hacer, y puedo escribir un 1 en el not 1. Y si no, puedo usar el B45 o el W45 y escribir un 0 o un 1 y listo. ¿Sí? O sea, hay un montón de posibilidades. Bueno, empecemos a hacer algo. Vamos a suponer que tenemos 4 llavecitas que me informan un número en BCD. ¿Sí? Estos podrán ser 4 llavecitas que yo programo en binario. Que deben de haber visto alguna vez. Cada uno con su pull-up. Y esto masa. Estos son unos bloquecitos con rayitas que pueden subir y bajar y que se programan en binario. La otra posibilidad también hay unas rotativas que tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pueden ir rotando y adentro tienen los contactos en binario y esto tiene 5 terminales, este va a masa y estos 4 me dan el valor binario que elegí directamente. Este sería para ingenieros, este sería para personas normales. ¿Sí?
Desde el punto de vista de lo que yo recibo en el software es lo mismo. Recibo 4 bits y ya me están dando un número binario. ¿Sí? Y conceptualmente se comportan como esto. La única diferencia es constructiva. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a leer este número y lo vamos a pintar en el display de 7. Y si quieren, después ustedes pueden agarrar 4 de las teclas y de acuerdo a las teclas que tienen apretadas, el número que aparece. Porque ustedes no tienen llaves, entonces los tendrán que estar apretando al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Bien. ¿Cuántos puertos GPIO tenemos que usar? ¿O cuántos bits de GPIO? Porque el puerto es de 32. ¿Cuántas líneas de GPIO tenemos que usar? 4. Para los bits de entrada. Bien. ¿Y? 7 para encender. 7. Porque él se Bueno, pero en este ejemplo vamos a usar un conversor de CD por cable. Qué picardía. Estaban caras las líneas. Bien. Si no usamos un conversor USD por hardware, necesitaríamos por lo menos 7 más. ¿Sí? Y estaríamos en 11. Como voy a usar un conversor, entonces lo que voy a hacer va a ser muy pavo, voy a leer los 4 bits, les voy a volver a mandar por otro lado los 4 bits. Voy a necesitar nada más que 8. Vamos a suponer que los 4 bits menos significativos, ¿sí? O sea, el 0, el 1, 2 y 3 van a ser las entradas, el 4, 5, 6 y 7 van a ser las salidas, y que el que ruteó la placa estaba de buen humor y conectó el 0 con el 4, el 1 con el 2 y respetan el orden de los bits. Se ríen, pero no siempre sucede. ¿Sí? Es decir, que básicamente lo que tengo que hacer es leer y volverlo a escribir corrido. ¿Sí? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es configurar los 8 terminales eléctricos. O sea, clase -2. Usando los registros SP, SF, SPI que le correspondan. ¿Sí? Para eso necesito saber exactamente a dónde están conectados. Entonces, en el ejemplo vamos a omitir. ¿Sí? Entonces necesito saber realmente si está conectado el bit 0, 1, 2 y 3 del GPIO 0, del GPIO 1 y buscar cuáles son los pines por los que salen esas señales. Si hacen eso van a encontrar que no hay 8 bits consecutivos en ningún lado, en ningún puerto. Y menos del 0 al 100. Físicamente nuestro procesador no los tiene. ¿Sí? Vamos a suponer que sí. Y entonces vamos a suponer que lo que estamos usando es GPIO 0, del bit 0 al bit 0. ¿Sí? En las tablas estos existen. Lo que no están es en ninguna patita. En ninguna patita. Porque como la cápsula que nosotros tenemos tiene menos patas que el silicio, hay 150 patas o 120 patas que no están conectadas a ningún lado. ¿Sí? Entre esas están el 0 y el 1 existen, pero del 2 al 7 no están. De ese puerto. A los 8 terminales los vamos a configurar de más o menos la misma manera. De más o menos porque a todos le vamos a poner el modo de GPIO, a todos le vamos a deshabilitar el pull down. ¿Qué vamos a hacer con el pull up? Y ahí dice los 4. ¿A todos? Sí. ¿A la salida también? Vale, dice que sí. Van a entender que sí. No, por eso está en rojo. Ahí va. Las salidas van sin pull down. Y las entradas depende del circuito externo. Si el circuito tiene resistencias de pull up externo, O sea, podés también sacar los pull up internos. el conversor a 7 segmentos ya tiene su lado. El conversor es una salida. Pero La por eso salida- no le ponemos a la salida el
el pull-up porque ya no tiene conversor. No, porque vos estás fijando la tensión. Ah, claro. Tus salidas normalmente, hay un detalle ahí eléctrico que habría que ver en el manual, a veces la salida de tu procesador, volvamos para la clase. ¿Saben qué es una salida colector abierto? Sí, porque ya la expliqué. ¿Lo tengo que volver a explicar? ¿Saben qué es una salida totem pole? ¿O push-pull? Con los dos transistores. Una salida push-pull impone siempre una de las tensiones, o la de arriba o la de abajo, porque uno de los dos transistores está saturado. ¿Estamos de acuerdo? En general, esto o esto es push-pull. Es decir, que cuando vos pones esto en modo salida, acá o tenés PCC o tenés GND. ¿Sí? No te hace falta ninguna resistencia, porque acá tenés los dos transistores que dicen o te conecto arriba o te conecto abajo. En algunos casos, para algunas interfaces de comunicación, este tiene salida colector abierto. Entonces, si este tiene salida colector abierto, puede suceder que para que una salida funcione, necesite la resistencia circular. Pero en general, no. ¿Sí? Y en general, si necesitas la resistencia pull-up, vas a usar una resistencia pull-up externa. Porque por eso es que la salida es a colector abierto, porque la resistencia es externa. Es muy raro que tengas que habilitar la resistencia pull-up en una salida, ¿sí? Tendría que ser una salida a colector abierto, no es lo normal, son muy particulares las salidas a colector abierto, suelen tener una nota bastante grande en el manual diciendo cuidado porque esta salida es a colector abierto. ¿Por qué? Porque si vos le conectás a un LED, el LED no se va a prender nunca. ¿Sí? Porque nunca va a poner VCC. ¿Se entiende? Entonces, lo normal es que estas salidas tengan un valor definido. Entonces, en cuanto vos lo ponés como salida, o toma 0 o toma 1 sin resistencia, sin nada. Y en principio, si pones un 1 con un 0, tenés un corto. Como estas normalmente además tienen limitación de corriente, ese corto no quema nada, simplemente se va a los 4 mA que es la corriente máxima y se quema. Porque esos transistores están configurados como fuentes de corriente y no dejan que pase más corriente de la que. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en general en las salidas, salvo casos muy especiales, lean bien en el museo del parcial por las dudas, pero en general las salidas no van a tener habilitada la resistencia de pull-up. Pues lo único que estaría haciendo es poner una resistencia en paralelo que drenaría corriente al vicio. ¿Sí? Y en las entradas depende del circuito. Si el circuito es tal cual como está ahí, necesito una resistencia. Si el circuito ya la tiene, no. Entonces, esto va a depender de si es entrada o salida y del circuito. En términos generales, las entradas las llevan activo y las salidas las llevan apagado. ¿Sí? En términos generales vamos a usar limitación de slew rate. ¿Sí? Salvo que estemos hablando de algo de altísima velocidad, nos vamos a dejar que limite el slew rate, que es una buena práctica. Es como ponerle nombres significativos a las variables. En general, sea entrada o salida, vamos a querer la entrada conectada, vamos a querer poder leer el valor que le asignemos a la salida. ¿Sí? Esto se desconecta por razones de ruido, por razones de consumo de energía nada más. Y en general no vamos a usar el filtro. ¿Sí? Con lo cual, los valores van a ser prácticamente lo mismo, lo único que va a cambiar es este bit. Y es lo que ya habíamos visto unas diapositivas acá. En lo que respecta al GPIO 0, vamos a enmascarar los 8 bits que estamos usando de forma tal de que pueda leer y escribir sin preocuparme por los otros 24.
¿Por qué el más caro? Hasta el 31 si este solo tenía 16 bits. Por el tamaño del registro. Pero ¿y si no hay más que 16? O sea, el tamaño del registro es 31. La cantidad de tapitas que tiene el ¿no? Por buenas prácticas. En este procesador no hay más que 16. En el de la familia que sigue o en el que viene puede estar todos. Y nosotros, una de las cosas que deberíamos de tratar de hacer es que nuestro software sea lo más portable posible, o sea, que lo puedas llevar a otros procesadores lo más fácilmente posible y con los menos efectos colaterales posibles. Entonces, si el registro tiene 31 bits, voy a enmascarar todos porque no quiero operar sobre ninguno, aun cuando hoy no exista. Por las dudas. ¿Sí? Para no tener que ponerme a corregir si me fue muy bien con este producto o proyecto que hice y ahora quiero usar un procesador más grande que sí tiene los pines que en este no estaban. ¿Sí? Lo que llaman buenas prácticas. En software son importantes porque le van a quedar cosas de estas desparramadas por un montón de lugares. La cantidad de horas hombre que van a necesitar para arreglar ese tipo de pavada van a ser monstruosas. ¿Sí? Entonces hace mucha diferencia hacer las cosas bien de entrada. Entonces, como el registro tiene 31 bits, yo voy a enmascarar los 31 bits, aunque solo existan 16. ¿Sí? Bien. Para el registro de dirección, voy a leer, voy a poner estos 4 bits en 0, para que sean entrada, estos 4 bits en 1, para que sean salidas, y lo ideal sería leer, cambiar estos dos con una máscara y volver a escribir. Si sé que no hay nada y quiero ahorrarme tiempo, puedo escribir este valor directamente, pero este valor está configurando todas las entradas y salidas que dijimos que era mejor no configurar. La diferencia es que esta configuración se hace una sola vez y algunas de las operaciones de lectura y escritura se hacen un montón de veces. ¿Sí? Entonces, de última, si tengo que corregir, voy a corregir una vez. Secuencia de código. Ya están definidos nombres para las direcciones de memoria de cada uno de los registros de los OPP. O sea, no hace falta que agarren el manual y se fijen que era 0 o 4, no me acuerdo cuál. ¿Sí? Eso ya está. GPIO-pin 0. Apunto al registro. Leo el estado actual. Lo corro 4 a la izquierda. Y lo escribo. ¿Sí? Escribir en las entradas no cambia nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los 4 bits menos significativos que ingresan y que se corren a los bits del 4 al 7 son los únicos que van a tener efecto en esta escritura. Los otros, como son entradas, lo que yo escriba no se va a traducir al exterior. ¿Sí? Eso sería todo el programa principal que tendría que hacer después de que configure los puertos. Se tendrá un lazo, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, vamos a algo más complicado. Vamos a medir la velocidad de giro de un motor. ¿Sí? Para eso, vamos a tener un sensor que va a generar
un pulso por cada vuelta del motor. ¿Sí? Lo podemos suponer como un pito que apretamos un botón. Eléctricamente por un montón de cosas, barreras ópticas, sensores inductivos, sensores capacitivos. A la larga lo que va a tener es un pulso cuando cierto elemento esté alineado con el detector, después se corta. O sea, la señal de esto va a ser así. ¿Sí? Obviamente, depende de lo que quiera medir, podrá suceder que esto sea así, ¿no? Y tenga más de un pulso por vuelta. En nuestro caso, vamos a tener nada más que un pulso por vuelta, no nos vamos a complicar mucho con la matemática. La velocidad mínima que queremos medir es de 0 RPM y la velocidad máxima es de 3000 RPM. Y necesitamos una precisión de 200 RPM. ¿Qué quiere decir que necesitamos una precisión de 200 RPM? El valor calculado con el error, digamos, el calor real y el calculado te da 200 RPM. ¿Y en qué se traduciría en nuestro caso? Por ahí habría que decir que la precisión es de 200 RPM. Digamos que puede tener una diferencia de 200 RPM con el valor real. Digamos, ¿Cómo se imaginan que ustedes ven la velocidad en este caso? O sea, ¿cómo se la mostrarían al usuario? Y en RPM. El número en dígitos. Claro. Y en ese caso, ¿cuánto sería la precisión? de acá a 200, digamos, sería mi valor mínimo que pueda representar. Espera. Vos me decís, ponemos 4 numeritos y vamos del 0 al 3000. Claro. ¿Cuánto sería la apreciación en ese caso? 0. Y de una revolución. Según RPM, porque van de 1 en 1. Eso sería con 2 dígitos, ¿no? Ah, ¿sería que vayan de 200 en 200? Yo quiero que vaya de 200 en 200. Supongamos que es una barrita de LED. 0, 200, 400, 800. ¿Sí? O sea, no lo voy a mostrar numéricamente, lo voy a mostrar de una forma un poco más tosca y voy a saltar de 200 en 200. ¿Sí? ¿Cuántas barritas tendría que tener LED? ¿O cuántas LED tendría que tener la barrita? Mejor dicho. 3000 dividido en 200. Perfecto. ¿Cuántos bits necesito para representar esa información? Mucho menos. ¿Lo ven? Sí. O sea, no necesito 20 bits o no, 12. Con 4 me alcanza. ¿Sí? ¿Ven la relación entre la precisión, el valor máximo y el valor mínimo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántos bits necesitan para la variable de entrada o para la variable de RPM? 4. ¿Sí? ¿Y en qué ventana de tiempo habría que contar para que el valor me dé directamente? Vamos a hacerlo sencillo. Si yo tengo un solo pulso y necesito mostrar con apreciación de 1 RPM, ¿durante cuánto tiempo contaría? Un minuto. Si dio 20 vueltas en un minuto, está en 20 RPM. ¿Sí? Si dio 1000 vueltas en un minuto, está en 1000 RPM. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Y ahora? Medio minuto. Medio minuto. Si no, voy a tener que aplicar un factor de escala. ¿Siguen el planteo? Bueno, ahora tengo uno solo, pero yo necesito contar hasta 15 cuando está a 3000 RPM.
Porque 15 es mi tope de escala en la variable. Eso significa 3000 RPM. ¿Se entiende? Tengo que contar menos tiempo. Porque si cuento durante un minuto, ¿a cuánto va a llegar la cuenta? A 3000. No, yo necesito que llegue a 15 nada más. ¿Cuánto tiempo tengo que contar? ¿Se entiende la pregunta? 15, que es mi tope de escala, sobre 3000, que es mi tope de escala. ¿Sí? Estos son 15 vueltas, que es lo que yo quiero contar, dividido 3000 vueltas por minuto. Entonces me va a quedar la ventana de tiempo, que es desde que yo empiezo hasta que termino la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi escala está con esta precisión y tengo una variable chica. ¿Se entiende el punto? Seguro, pero porque después se hacen unos enredos con esa matemática y no les cuento. Entonces, ¿cómo va a funcionar el programa? Diagrama de flujo. Comienza la cuenta de 0,13. Primero que nada configuro todo. Si no, no va a dar nada, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y un puerto de entrada para... Necesito un puerto para recibir esto. ¿Qué más? 4 para salida. Creo que en realidad a la salida vamos a poner un numerito y vamos a saltar de 200 en 200. ¿Sí? En cuyo caso necesitaría 4 conversores BCD o multiplexar. ¿Sí? Y si no, 4 bits o por ahí 16. Y yo voy prendiendo cada uno de los 16 pasitos. ¿Sí? Depende un poco de la electrónica que ponga. Bien. Pero algo para la salida voy a necesitar. En el mejor de los casos voy a necesitar 4 bits. ¿Sí? Por ahí más. ¿Y qué más? Tal vez use el SIGTIC. Necesito una ventana de tiempo. Necesito contar en 3 segundos. Ahora ya saben. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el programa? Configurar todo. Y cuando arranque la cuenta del SIGTIC, que Poner en 0. Claro. Arrancar el SIGTIC. Fijarse cada vez que haya un cambio de estos y contar. Cuando llegue el SIGTIC, congelar ese valor, mostrarlo y empezar de nuevo. Y el valor va a permanecer visualizándose mientras se está contando el que sigue. Es decir, que esto también va a ser la tasa de refresco. O sea, yo voy a estar actualizando la muestra cada 0 veces. Esa es la razón por la cual si ustedes quisieran hacer un contador de RPM, por ahí no pondrían un solo pulsito y una ventana de 1 minuto, porque es demasiado tiempo para dar la muestra. Pondrían más pulsos y harían matemática, para tener una tasa de refresco más chica. Eso sí quisiera más precisión. Eso si querés mayor refresco. Además, si vos querés ver más rápido lo cuentas. Pero te influye en el error, porque como no vas a contar hasta 3000, vas a contar menos, el error empieza a ser más significativo. ¿Sí? Entonces hay una relación entre la ventana de tiempo, la precisión con la que querés trabajar y la tasa de refresco con la que vos vas a estar mostrándole al usuario cuánto cambia el dato. ¿Sí? Bien. Una opción es la que acabamos de decir, pero hay otra opción que podría ser un poco más precisa y es hacer que este sensor entre a un contador y que el contador cuente y yo arrancar el contador por hardware, cuando llegue el SIGTIC, pararlo y leerlo. Y eso me permitiría estar haciendo otras cosas, ¿sí? Y no perder pulsos del contador. ¿Sí? Entonces me puedo apoyar en hardware externo si es que hace falta, si mi procesador es muy lento, si está muy ocupado. ¿Sí? Entonces, nosotros ya vimos cómo manejar un contador como estos desde un bus. Poner el registro,
buffer, un montón de cosas. Manejarlo con GPIO va a ser mucho más sencillo, porque yo puedo conectar los pines de GPIO directamente acá a lo que me haga falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Para este proyecto en particular, ¿no? Y poder leer la Necesitamos poder leer. Entonces, estos 4 bits los tenemos que conectar a 4 bits para poder leer el valor. ¿Necesitamos cargarle un valor? Cero. 0, pero tengo un clear. Es más barato poner una señal acá que poner todas estas y el load. ¿Sí? ¿Y qué más necesito? Y habilitar. Y habilitarlo. ¿Sí? ¿Y el sensor a dónde va? El sensor iría al clock. El carry out, ¿para qué lo podría usar? Si le cuenta más. Necesito más bits, digamos, para representar el teclado. Podría ser una opción, porque como este ya me dio 15 ciclos de respiro, yo podría contar por software paquetes de 15 que son más lentos que cada uno de los eventos. Y con eso gano tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si no, supongamos que en el proyecto nuestro que estamos hablando ahora, ¿para qué podrían querer usar esta red? Si podemos asociarlo con el 15. No, eso se va a resetear solo sin pedirte permiso. Cuando llegue el 15, el próximo clock lo cuenta 0. Yo lo usaría como una señal de error. Porque se supone que no tengo que pasar de 15 nunca. Entonces me serviría para decir, mira, está fuera de escala. O sea, si ocurre algo acá, marcarle error directamente. Decir, no, estás contando, me pusiste algo demasiado rápido. Y en lugar de dar información errónea, saber que excediste la cuenta. No me voy a tomar el trabajo de contarlo, simplemente avisarle, está fuera de escala. ¿Sí? Bien. En este caso, vamos a poner enable, clear, el load también. Ahora no me acuerdo para qué pusimos el load si solo necesitamos borrarlo. ¿Sí? Las entradas están conectadas a masa, o sea que el load va a borrar todo igual que el enable. Las salidas están conectadas a 4 bits, de preferencia consecutivos, así los puedo leer como un número porque son un número. En cambio, estos 3 me dan lo mismo en cualquier lado que estén. ¿Sí? Y el sensor va al reloj y el otro enable, porque tengo 2 enable, va siempre al reloj. ¿Sí? Entonces, con ese hardware de asistencia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que configurar los 7 GPIO. ¿Sí? Para eso voy a tener que configurar los 7 registros de pin que le corresponda, suponiendo que a los 7 lo usen en el mismo puerto, la dirección y si quiero la máscara. ¿Qué máscara usarían acá? ¿Los 7 bits u otra cosa? La máscara para leer el contador. O para escribir. La máscara es para las dos cosas. Vos la podés usar solo para una, pero funcionan los dos sentidos. Cada registro tiene una máscara. Cada puerto es GPIO, pero en principio estamos suponiendo que los 7 son del mismo puerto. Se puede hacer una máscara para solo leer los bits que de entrada y salida. Y los otros los deja fuera. ¿Qué es los otros? No me dijiste nada. O sea, Estás verseando, pero... Ese es político. sería una máscara para... Acá tenemos 31 bits. Sí, bueno, sería una máscara... ¿Los 7 u otra cosa? Son los 7. No. Los 4.
Porque este es el número y es lo que me interesa leer. Me interesa leer el estado de la señal de control, que son salidas mías. Claro. Acá en la máscara estaría bueno para decir, mira, yo quiero leer estos cuatro, entonces, si además lo puse en el 0, 1, 2 y 3, cuando leo el enmascarado ya leí el número, no tengo más nada que hacer. ¿Sí? Porque a estos son salidas y los estoy manipulando, pero cuando los lea, si los pongo dentro de la máscara también lo voy a leer. Y como a cada uno de estos los manejo de a uno, o sea, o pongo saco el enable, o pongo saco el clear, me convienen los W para eso. O los set. ¿Me entendés? Entonces, esto ya lo manipularía por los set. No está hecho así el código, pues no lo hice yo, pero no importa. Y acá enmascararía, y ahí sí, leo el número de la cuenta sin hacer más operación. ¿Sí? Yo lo usaría de esa forma. De todas formas, esto no tiene una única forma de hacerlo, hay millones de formas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, borro el contador, lo habilito, espero la ventana de tiempo. Como está contando por hardware, podría esperar en un lazo, que yo sepa que demora X cantidad de tiempo, o podría esperar con el sistema. Fíjense que si cuento por hardware y espero por hardware, puedo estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Si espero por hardware, pero cuento por software, no puedo estar haciendo otra cosa. Si espero por software y cuento por hardware, tampoco puedo hacer. O sea, se complica mucho estar haciendo otra cosa y esperar la ventana de tiempo con una mínima precisión. ¿Sí? Bien. Pasada la ventana de tiempo, leo el contador, acá dice, leo el contador, lo multiplico por 200, se lo muestro al usuario y... Bien. A valor numérico, no vamos a entrar en muchos detalles porque no vale la pena. En dirección tengo 3 de salida y todo el resto de entrada. En máscara está usando los 7, yo hubiera usado distinto. Pero este código todavía lo hizo mi ex jefe. Apunto a 10.0. Configuro entradas y salidas. Apunto a la máscara. Pongo el 7F invertido, porque este número no se puede cargar. Y una sola vez. Podría haber puesto un igual a esto, si no. Y lo guardo en la máscara, apunto al pin enmascarado, y entonces ya no me tengo que preocupar de los bits de este lado. Para habilitar, tengo el GPO 6, para borrar, activo en bajo, tengo el 5, y para cargar tengo activo en bajo el 4. Entonces, para parar y resetear, tendré que escribir un 1 en load, un 0 en clear, está haciendo el borrado por carga de 0, y un 0 en enable. ¿Sí? Entonces, si escribo esto, paro y reseteo. Si escribo esto, 1, 1, 1, cuenta. Y si escribo 0, 1, 1, para, pero no pierdo la cuenta. ¿Sí? Esto lo voy a hacer al principio, después voy a ponerlo a contar, y cuando pase la ventana de tiempo voy a hacer esto para poder leer. Y no leer algo que esté cambiando en el medio. Esto va a continuación de lo que teníamos antes. ¿Sí?
Entonces, el valor que acabamos de decir lo escribo en MPIN y entonces paro el contador. Ahora, el otro valor que dijimos que íbamos a escribir, o sea, borro, habilito la cuenta. ¿Sí? Pues cuando escribes 7, empieza a contar. Espero, ya sea con una rutina de delay o habilitando el CTIC y esperando a que se ponga el bit en 1, paro sin perder, escribo y ahora leo lo mismo que escribí, pero no voy a leer lo mismo que escribí porque voy a leer en los 4 bits menos significativos el valor de las entradas. Lo enmascaro con un 0F para quedarme con el valor numérico y sacar las señales de control. Lo multiplico por 2 y después le concateno los ceros que hagan falta. ¿Sí? El 9 por 200 lo multiplico nada más que por 2. ¿Se entiende? ¿Seguro? Si tuvieran que determinar la precisión, el tiempo que pasa desde que yo habilito la cuenta hasta que llamo a la rutina de delay y hasta que el SysTick empieza a contar, y el tiempo desde que el SysTick avisa que terminó hasta que yo lo paro y escribo en el control para recién leer, ¿afecta la cuenta? Y el SysTick, o sea, va a leer el valor del contador va a seguir No, contando. el SysTick va a leer, el SysTick va a generar una demora de un tiempo definido, que dijimos que en principio es 0,3 milisegundos. No debería afectar porque mientras que el SysTick cuente los 0,3 segundos y yo esté atento al motor de esos 0,3 segundos, debería contar bien. A ver. La ventana de 0,3 segundos. No va a ser fácil a ver todo el código. ¿Desde dónde hasta dónde debería estar la ventana de 0,3? Para que la cuenta sea precisa. Desde acá hasta acá. ¿Sí? De acá a acá tienen que pasarse de 3. ¿Esto demora? Sí. ¿Esto demora? Sí. Y esta también demora, pero bueno, esta demora lo mismo que esta. O sea, si supongo que se actualizan justo al final del T, no pasaría nada. ¿Sí? ¿Tienen incidencia? Sí. Y depende de cuánto tiempo. Ven. Claro. ¿A qué velocidad está corriendo el procesador? No sé. Este procesador a veces corre a 48, a veces corre a 80 y a veces corre a 204. ¿Sí? Aunque corriese a 48, esta demora creo que 2T o 3T. La entrada, o sea, vos vas a entrar a la subrutina, ni bien entres a habilitar el SysTick, no. Vas a tener que configurarlo. Y recién vas a arrancar el SysTick. O sea que acá adentro también hay unos tiempos que no los está contando el SysTick. O sea, están dentro de la ventana porque el contador está habilitado, pero el SysTick ni se enteró. ¿Se podría compensar? O sea, ¿le podría decir si contó un poquito menos? Es difícil calcular eso. Pero no imposible, porque el código es siempre repetitivo. O sea, ¿qué tendrá que compensar? La llamada a subrutina, todo lo que sea la configuración del SysTick,
La vuelta de la subrutina, este y este. A medias. Porque en la vuelta de la subrutina va a haber un lazo que va a leer el flag, lo va a comparar y va a repetir. Y el tiempo va a expirar en algún punto de eso y yo no sé dónde. O sea, va a haber una imprecisión como el 5 o 6T que no voy a poder compensar porque no sé en qué momento el SysTick dijo ahora. ¿Se entiende? De todas formas, en una ventana de 300 milisegundos, ¿esto cuánto demora? Nanosegundos. Entonces, ¿hay error? Sí, es significativo en este caso. En otros casos, por ahí sí. Pero en este caso, no sería así. ¿Sí? Sí. Bien. No, que era lo que decía. Se soluciona compensando eventualmente y los errores son muy pequeños para los márgenes que nosotros estamos comprando. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nos queda? Bien. Hacemos una pausa y después vamos a ver el laboratorio 3. Les voy a explicar el código del laboratorio 3 que hace lo mismo, más fácil pero más difícil. Contrario.